Buenas tardes amigos de Tinga y Tango, programa de radio. Ya estamos en el episodio 6 de este programa que empezamos con Paco Rubín. Los dos primeros fueron en los estudios de Radio Lagún, pero después a raíz de la pandemia tuvimos que empezar a armar este formato en el cual vamos subiendo videos musicales y entrevistas en el programa de los viernes de 7:30 a 8:30. Y como ya hemos propuesto en las ediciones anteriores, traemos entrevistas. Ya pasó un instructor de danzón y amante de la música, un jugador de fútbol profesional de la Liga Mexicana, y ahora les traigo también a un jugador de fútbol no profesional. No, es una broma, pero es un guía de turismo de alta calidad y conocedor de la historia de la zona donde vivimos, en Puebla y Cholula. Ahí lo conocí en un diplomado de historia de Puebla que hicimos hace unos años y bueno, nos hicimos amigos. Y esta es una entrevista para la gente de Puebla que conozca un poco de su lugar donde nacieron y donde vivieron, y también para nuestro público que nos sigue en Argentina, que tengan una opción y que cuando vengan a México también decidan venir a Puebla. Les presento, acá tenemos acá al amigo Rodolfo Huertas, guía de turismo. ¿Cómo estás, Rodó? Bien, Rodrigo. ¿Todo bien? También Fito, ¿no? Fito. Fito te pueden decir. O Rodolfito. O Rodolfito. Así es, nos conocimos en el diplomado de historia de Puebla, en el cual aprendimos un poco de la historia, ¿no? De quienes habitaban estas tierras, de las pirámides, de la comida. Entonces vamos a hablar de todo un poco y bueno, para eso qué mejor que un guía de turismo, ¿no? Supongo que la carrera y la profesión de guía de turismo es una carrera que hay que prepararse todos los días, ¿no? Y constantemente. De hecho, nosotros como guías de turistas certificados por Sectur tenemos que ir renovando credencial cada 4 años. Y para la renovación de la credencial tenemos que ir haciendo horas de actualización. Diferentes cursos, digamos. Sí, continuamente nos estamos actualizando. Está bueno. Supongo que ahora está todo parado el tema con el de la pandemia, ¿no? Sí, el turismo es una de las actividades económicas que más está sufriendo esta cuarentena, ¿no? No se sabe cuándo va a parar, digamos. Pues queriendo ser optimistas, estamos hablando para el último trimestre del año, tal vez, octubre, noviembre, diciembre. Hace mucho tiempo sin mover el trabajo y el mercado. Pero aquí estamos. Sí, bueno, la idea de esta entrevista es que nos cuentes un poco de, como si estuviéramos haciendo un tour por el centro de Puebla, que nos cuentes un poco de, por ejemplo, de la fundación de Puebla, cuándo se fundó, en qué territorio, en qué parte. Con mucho gusto. Para entrar en contexto, les he de decir que Puebla es una de las 10 ciudades denominadas Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaradas por UNESCO, que tenemos en México, en nuestro país. Sí. Y eso, pues estamos hablando ya de una ciudad que tiene un escalón, un nivel arriba, ¿no? Y efectivamente Puebla acaba de cumplir el mes pasado 489 años de fundada. Es decir que en el 2031, dentro de 11 años, estaremos cumpliendo 500 años de fundada. 500 años. Sí, estamos viviendo una época muy interesante para la ciudad. El tema que no se puede hacer mucho. No, por el momento no, pero Puebla últimamente... Va a haber eventos, que supongo, ¿no? Cuando se Claro, sí. 500 años. Es de las ciudades más importantes, de hecho, en el país. Podemos catalogarla en la población, en número de habitantes, en el 4º lugar en el país, atrás de la capital, que es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y el 4º lugar se está peleando Puebla, León, Guanajuato y Tijuana, en Baja California Norte. Está bueno. Y bueno, y uno cuando va de turista, cuando llega de turista a Puebla, lo primero que ve es la catedral, ¿no? Lo que está en el Zócalo. Sí, el centro emblemático. ¿Es verdad que que esa catedral tendría que ser la de la Ciudad de México o es una leyenda? No, es una leyenda. Es una leyenda. Sí. De hecho, Puebla está llena de leyendas. El nombre oficial en un principio fue Puebla de Los Ángeles, precisamente. Y desde su inicio viene junto con mucha leyenda la ciudad de Puebla. Apenas había una reunión entre guías y comentábamos que durante muchos años no hubo muchos guías de turistas, pero porque Puebla no es fácil de abordar, en el sentido de que Puebla la puedes abordar desde muchos aspectos, desde muchos tópicos. Es decir, la puedes abordar desde una Puebla histórica o una Puebla desde el punto de vista socioeconómico importante o gastronómico. Hay muchas maneras de abordar esta ciudad, que es rica.
Sí, tiene mucho para ofrecer. mucho para estudiar también, ¿no? Supongo que Exactamente. como guía tenés que estar preparado para cualquier pregunta, hasta la Sí, más sí. simple hasta la más difícil. Sí, después de la Ciudad de México somos la ciudad con más museos en México. Los museos. Sí, por ejemplo, ¿no? Iglesias, ¿no? Son como museos vivientes las iglesias Bueno, también. las iglesias es otro aspecto Otro de la vida de Puebla muy importante, porque aparte de que somos ciudad episcopal, al decir ciudad episcopal estamos hablando de que fue sede del obispo, y aparte tuvimos prácticamente todas las congregaciones, están franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, Están todos, digamos. sí, mercedarios, juaninos, hipólitos. Puebla tuvo en su mayor esplendor 11 conventos femeninos. Entonces, en la época virreinal, que es otra época importante para la ciudad de Puebla, no se podría entender ese lapso de vida de la ciudad, ese periodo, el periodo virreinal, sin la presencia de conventos y de monasterios, ¿no? Sin la vida monacal, sin la vida conventual. Y de ahí nacen muchos platillos que nos hicieron famosos también. También. Pero ya vamos a llegar ahí, ¿no? Sí. No te anticipes. Muy Acá bien. como tenemos el libro de la Capilla de Rosario, Claro. también es un lugar muy típico que te llevan Sí, a conocer, y es un lugar con mucho oro y con mucha historia. es de también. los infaltables a visitar en la ciudad de Puebla. También ahí en el Como lo es centro. Catedral, claro, como podemos decir que es Biblioteca Palafoxiana, por ejemplo. Tenemos un sinnúmero de tesoros Ujú. dentro del centro histórico y alrededor de la ciudad también. Una pregunta que te deben hacer seguido y que es muy tradicional escuchar siempre entre los turistas o la gente que va a venir: ¿cuántos días se necesita para venir a conocer Puebla bien, digamos? Puebla y Cholula, Mira, ¿no? Ahora pasamos a hasta Cholula no hace también. mucho tiempo Puebla era una ciudad de paso. Prácticamente así nació también la ciudad de Puebla, pensada en ser un lugar de descanso entre el puerto de Veracruz, la llegada de los europeos Sí. al puerto de la Verdadera Cruz, de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, que hoy conocemos como Veracruz, y la Ciudad de México, la ciudad de Tenochtitlan en su momento. Y precisamente eso también se debe a la importancia de la ciudad, porque en un momento dado también fue el cruce natural entre las cosas que llegaban de Europa, vía Sevilla, y las cosas que llegaban de Oriente, vía la nao de China, el puerto de Acapulco. Entonces nosotros éramos la conexión natural entre el Océano Atlántico y el Golfo de México con el Océano Pacífico. No, estamos en el medio, ubicados Exacto, gráficamente. geográficamente. Y ahora que hablas, ahora que comentas eso, en Puebla estamos en una tarde maravillosa. Ujú. En Puebla es una ciudad que está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto tenemos un clima templado prácticamente todo el año. Es decir, un clima templado fresco, Sí. con tendencia a lo frío, de hecho. Sí, yo que no nací acá, para mí todo el año es igual. Sí. Para mí, en mi opinión, ¿no? Siempre mañanas pueden ser un poco frescas, el día cálido y la noche normal o un poquito, Sí, pero no tenemos el calor, por ejemplo, del Sí. sureste, que ahorita en ciudades de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas o en Mérida de Yucatán, están a 40, 40 y tantos a la sombra, Sí. más la humedad, ¿no? en Veracruz también es un lugar Claro. muy caluroso. Sí, si te también. vas ya al sureste, y en invierno si te vas al norte son inviernos muy fuertes. Entonces es otra de las Los puntos a delicias favor, digamos, de ¿no? visitar esta ciudad. De Puebla. Sí, Y acá, bueno, estamos acá ubicados más o menos en el medio entre Puebla y Cholula. sí. Hoy estamos acá en un ambiente de naturaleza, con el clima. Salimos a hacer entrevistas afuera, ¿no? Ya que hablamos de... Con la debida Susana distancia. Sí, a la distancia. No estamos compartiendo el mate. Tenemos No, unos no, mates no. de Talavera acá en la mesa. Como Mates de Talavera, mate claro. de Talavera, combinación argentina-mexicana. Muy bonitos. Unos libros de historia. Y bueno, acá estamos a mitad de camino entre Puebla y Cholula. Cholula es otro lugar típico para conocer cuando uno viene a Puebla. Pirámides, historia, Sí. los pueblos originarios que estaban por esta zona. ¿Qué me podés contar de los cholutecas o de Mira, Cholula? ¿Qué Cholula- diferencia tenía con las pirámides? Cholula, de de entrada México? te puedo decir que es una ciudad milenaria. Es decir, te comentaba hace un momento que estamos a punto nosotros de cumplir 500 años de fundación. Cuando Puebla no existía hace 500 años, la ciudad de Puebla, Sí. Cholula ya era una ciudad milenaria, tenía más de 2000 años de fundada. Entonces, prácticamente Cholula se fue esa parte en el sentido histórico. Una de las grandes atracciones turísticas de Cholula es de que tenemos ahí la pirámide más grande del mundo en su base. Para hacer una referencia, te puedo decir que, por ejemplo, la pirámide del Sol en Teotihuacán
tiene una longitud por lado de 220 metros aproximadamente. La Gran Pirámide de Keops en Egipto tiene un aproximado de 228 metros por lado. La Gran Pirámide de Cholula, o Tlachihualtepec, como se le conoce en náhuatl, que quiere decir cerro hecho a mano, tiene una extensión por lado de 439 metros, es decir, casi el doble. Y eso es otro de los atractivos. Es la que está bajo la tierra, ¿no? Porque no... Es una pirámide que está cubierta y coronada en la actualidad por un santuario de la Virgen de los Remedios. Pero es un lugar interesantísimo para visitar. ¿Nunca se pudo destapar la pirámide como en otros lados? ¿O por qué pensás vos que uno no la puede ver? Porque si vos nos decís que ahí abajo de ese montículo hay una pirámide, la gente quizás no sabe que ese tamaño de pirámide. De hecho, los españoles cuando llegan a Cholula rumbo a la expedición de conquista de la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlan, prácticamente llegan a Cholula y se van sin saber que eso era una pirámide. Son cosas muy interesantes que con mucho gusto, si se animan a visitar Puebla, les estaremos explicando. Y siempre lo que hacían los españoles también era en cualquier lugar poner una iglesia, ¿no? Ahí también fue, por eso pusieron una iglesia en la pirámide. Qué bueno que lo comentas, Rodrigo, porque Cholula se le conoce como la ciudad sagrada de Mesoamérica. Era una especie de Vaticano de la época antigua. Entonces, como tal, una ciudad sagrada tenía muchos teocallis, muchos templos prehispánicos. Y se cree que los españoles, en ese caso, la primera congregación misionera en evangelizar estas tierras, que fueron los franciscanos, destruyen un templo prehispánico y sobre él construyen una iglesia católica. De ahí una leyenda muy famosa de Cholula que tiene una iglesia por cada día del año. Pero es por las cúpulas, ¿no? O sí por la iglesia como ubicada. Es verdad que... ¿O sí contaste vos las 365? No, de los principales templos prehispánicos, como el que estaba coronando la Gran Pirámide, se destruye y se construye una iglesia, pero no de todos. O sea, de los principales templos prehispánicos sí, pero nunca se llegó a la cantidad de una iglesia por cada día del año. Sí, para confirmarlo, digamos. Hay muchas iglesias, sí, para un lugar que no es tan grande. Y eso es otro de los atractivos de Cholula. Sí, quizás se conoce mucho a Cholula, pero no se conoce tanto de Cantona, ¿no? También otra zona arqueológica de la zona. Sí. Bueno, nosotros en el estado de Puebla tenemos entre 8 y 9 zonas arqueológicas abiertas al público. De las cerca de 200 zonas arqueológicas abiertas al público en todo el país. Y Cantona es uno de los lugares más importantes. No conozco Cantona, tengo que ir a Cantona. Claro que lo tienes que conocer. Así como en Chichén Itzá tenemos, dentro de la cultura maya, el juego de pelota más grande de Mesoamérica. En Cantona vas a encontrar el juego de pelota más pequeño. Mirá. Sí. ¿El juego de pelota cómo era, más o menos? Bueno, lo que se considera el juego de pelota más pequeño que está en Cantona, prácticamente se cree que sirvió como maqueta. No lo usaban para jugar realmente, digamos. Pero es muy curioso ver un juego de pelota prácticamente, no sé, no sé, te sé decir cuánto. Un tamaño pequeño, digamos. Muy pequeño. Mirá. Sí. Pero sí no se escucha mucho de Cantona, mucho más de Cholula. Y hablar de la época prehispánica en esta región es muy interesante. A diferencia, por ejemplo, de Cholula o de la Ciudad de México, la ciudad de Puebla se funda sobre lo que se cree que no había nada, era un valle virgen. Difícil de entenderlo en el sentido de que en el valle cruzan 3 ríos, uno por el lado oriente, otro por el centro del valle, otro por el lado poniente. El río Alceseca, el río San Francisco y el río Atoyac. Entonces, es difícil pensar que no hubiera asentamientos por tratarse de un valle fértil y sobre todo con mucha agua, ¿no? Sí, una tierra rica, digamos, ¿no? En la cual se podría cultivar y cosechar lo que se tiraba. La ciudad se funda pensando que fuera un asentamiento para españoles y se funda en 1531. En ese año se fundan 2 ciudades muy importantes en México, la ciudad de Puebla de Los Ángeles y la ciudad de Santiago de Querétaro. Pero si tú visitas las 2 ciudades te darás cuenta que en esencia nacen con mucha similitud, pero el centro histórico de Puebla se miran las calles rectas, es una traza bien definida, en forma de damero, de juego de ajedrez. Y alrededor están los asentamientos de los pueblos naturales que vinieron a construir la ciudad, de la mano de obra.
Pero ya sería la zona del 5 de de los mayo. barrios antiguos. Del 5 de mayo para aquel lado sería, ¿no? Del lado oriente, por ejemplo, estás hablando de Analco, Analco, esa, sí, del cierto. Alto, de Ahí estaban digamos, la gente que vino a construir la ciudad. la gente que... Y a diferencia de Querétaro, que ahí está partido por la mitad, ahí sí es un lado español y otro lado indígena. Estaba más Y aquí marcado. los españoles estaban en medio y alrededor Sí. los barrios antiguos de Y naturales. es verdad también que en el trazado del centro histórico se trazó una vereda del lado sombra y una vereda del lado sol para que Está trazada de tal manera que durante el día siempre haya sombra. De un lado. Sí, de un lado siempre hay sombra. sí, siempre hay sombra. Es una característica singular de la ciudad. Mira, está bien. Sí. Y acá tenemos los mates que hemos hecho en Dos Piantados y el Club del Mate. Y para los que no lo conocen, en Argentina esto es la talavera. Es un arte típico de esta zona, Sí. ¿no? originario de España, ¿no? Talavera de la Reina, ¿no? Bueno, si te quieres ir si más... estoy equivocando, decime. No, decime, si te más quieres ir más con más tiempo, esto nace en la antigua Mesopotamia. Estamos hablando de Irak, por ejemplo, ¿no? como de Medio Oriente, digamos. Sí, son- claro. De hecho, el vidrio vidriado surge ahí, al mundo. Ah, Y como sabemos, casi durante 8 siglos España estuvo dominado por los árabes, y de ahí la tradición de la Talavera. talavera. porque si venís a Puebla, tenés que llevarte siempre algo de Talavera, ¿no? Como Claro, como sí. presente. Es una artesanía con denominación de origen. Entonces es parte de lo que ofrece Puebla. ¿Cómo se llama la zona acá? ¿Sabés la zona donde hacen la Talavera en Puebla? Bueno, Hay una zona, ¿no? Un nombre, un lugar que hace mucha Talavera. ¿No ¿te acordás? refieres dentro de la ciudad o a los alrededores No, de a la los ciudad? alrededores. Hay una zona específica en la que hacen la Talavera. Bueno, eso me lo contó la chica que... Sigue que habiendo hace los talleres, mates. Rodrigo, sigue habiendo Ok. talleres, sí. Incluso tú puedes ver como turista Ujú. el proceso de producción de la talavera. Está bien. Y aparte también si te llevas como turista a una Talavera, también tenés que llevarte dulces típicos, ¿no? Por Y ahí supuesto. podemos pasar a la parte gastronómica, que es mi sector, mi parte, Claro. la que más me apasiona y también la que investigo. Y bueno, tenemos los dulces típicos que también, por haber leído, son de origen también españoles, ¿no? Los dulces típicos. Viene la tradición de O también los son conventos. los conventos. Sí. Y ahí surgen muchos de los dulces típicos, no solo de Puebla, sino de algunas ciudades de México. Pero tú llegaste a México, a una ciudad, a uno de los estados en donde se come más rico en México. Ujú. Pongamos Michoacán, Oaxaca, Yucatán. Puebla es de los estados en donde hay más variedad de platillos y la gastronomía poblana es muy extensa, muy variada y muy sabrosa. Puedes ir por diferentes pueblitos probando diferentes cosas, ¿no? Sí, de hecho, O lo mismo, pero preparado con diferente manera también. el clásico mole poblano, Ujú. tú lo puedes comer de una manera aquí en la ciudad, dentro de la ciudad, pero si tú vas a los pueblitos, el mole poblano te lo van a servir de distinta manera. El mole es el que se hizo en el convento también, ¿no? Es un plato de Sí, convento. es un platillo que tiene, imagínate cómo comemos los poblanos, tan condimentado, que tiene aproximadamente 27 ingredientes. De todo, lo que encontró lo empezó a Sí, tirar sí, ahí sí. arriba. Si tú no estás acostumbrado a comer de esa manera, probablemente Te caiga pesado el mole. sí, al principio. El mole ahí. ¿En qué convento se hizo el mole? ¿Te acuerdas? Estamos hablando no sé si conozcas la cocina del convento de Santa Rosa. Ah, Santa Rosa. Ok. Sí, Es la una cocina cocina de Talavera talavera. también. Claro, Otro lugar también típico para conocer Sí, claro. en el centro de Puebla. Y también si seguimos hablando de comida, también mi plato favorito son las semitas. las También semitas. es un plato sabroso, no tiene quizás tanta historia como contamos del mole o de los chiles en nogada, otro plato Claro. que podemos comentar un poco más. Pero la semita también es un plato Se me hace suculento, agua la llenador. boca cada que hablamos de comida. Y eso que ya comimos. Sí, estamos en la tarde, no tenemos mate, no tenemos nada, pero Sí, sí. sí la semita sería también Mira, algo... en antojitos, lo que llamamos nosotros antojitos, nos pintamos solo los poblanos. Estás hablando de las semitas, chalupas. chalupas poblanas, ¿no? Tacos árabes, tal vez, molotes, pelonas, tostadas. En cuestión de Vamos a tener que subir chile recetas atole. después al programa de radio para que los que nos escuchan de Argentina sepan qué es todo eso. Sí, Porque claro, las chanclas, Las probaste chanclas las también, chanclas. las chanclas también, Creo que sí. yo te llevé a probarlas. alguna Sí, ocasión. no me acuerdo bien qué zona, pero sí, una Sí, que sí. estaban muy sabrosas. Entonces, enumerar los distintos
antojitos que tenemos los poblanos es extenderte un poquito. Extenderse, está bien. Y sobre todo, nombraste los chiles en nogada. El chile en nogada es el plato barroco por excelencia de México. Así nada más se puede presentar ese platillo. Con el nombre, Que sí. viene con otra leyenda. Es decir, se comenta que el chile en nogada, el platillo de chile en nogada, nació para recibir al que sería después el primer emperador de México, Agustín Iturbide, con los colores de la bandera trigarante, verde, blanco y rojo. Pero documentándose mejor, uno entiende que ese platillo ya existía antes de ese momento histórico para el país. Pero bueno, la leyenda es que nacieron en todos lados hay leyendas, digamos. junto con el paso de Agustín de Iturbide. Bueno, y así como estuvimos hablando un poco de centro de pueblo, de Cholula, de los platos típicos, también hay una bebida típica, quizás podemos decir, no sé si ¿La pensás, pasita? La pasita, que también con Rodo hemos hecho tour de cantina, contando a la gente, ¿no? los diferentes historias de cada cantina y las bebidas típicas, dentro de la cual en Puebla lo típico también es una pasita, ¿no? ¿Qué es la Sí, pasita? es una pasita. Es un licor de uva pasa Uh-huh. que lleva un trocito de queso Sí. y se me hace agua la boca otra vez. Muy sabroso. Tenés un por poco de cierto. sed, me parece, ¿eh? ¿Perdón? Tenés un poco de sed, me parece. Sí, creo De la que sí. buena. De la buena, claro. Comenta sobre el tour de cantinas Uh-huh. y uno de los lugares obviamente a visitar es precisamente La Pasita. Está el bar de la ópera, por ejemplo, los Nevados Hermilo, la cantina de la terminal, entre otros. El lugar te ofrece una bebida típica del lugar. Y es muy interesante ese recorrido, porque sobre todo lo combinamos con historia. Entonces es ¿Cómo termina la gente? muy contenta. Contenta, Muy contenta. alegre y feliz. Está bueno. ¿Y hay mucho turismo extranjero en Puebla o más nacional? Fíjate que, ¿Qué has visto vos que que te dedicas a descubrimos que hay una ruta que promueve mucho en el extranjero. Esa ruta la promueven desde Ciudad de México, a la llegada de los extranjeros a Ciudad de México, vienen a Puebla y van rumbo a Oaxaca. Uh-huh. Entonces a los extranjeros les gusta mucho esa ruta. Entonces, por lo mismo, sí tenemos visita de mucho extranjero. Mucho alemán, ¿no? También por la Además, fábrica. qué bueno que lo comentas, porque en Puebla tenemos muchas colonias de gente de distintos países del mundo. La Alemania es una colonia muy importante, sobre todo por cuando llega la armadora automotriz de la Volkswagen. Uh-huh. Pero tenemos colonia italiana, muy importante. Cerca de aquí hay un lugar que se llama Chipilo. Chipilo. Ricos quesos, ¿no? Sí, lácteos, se dedican mucho a los lácteos, queso, yogur. Tenemos obviamente sudamericanos, argentinos, También. tenemos chilenos, tenemos uruguayos, brasileños, Todo un poco. mucho colombiano y europeo ni se diga. Bueno, Y sobre todo, ¿sabes qué? Mucho libanés. también. Sí, mucho libanés. Que llegó hace mucho, ¿no? Sí. El tema textil. Sí, De ahí viene exactamente, la sí. parte de donde vienen. Sí, exactamente. Está bueno, Rodo, está bueno. Hemos hecho un repaso por varios puntos y ya para ir terminando, nos faltó tocar un poco de esta parte turística de Puebla que es último, que ha sido explotada en el último tiempo, que son los túneles de Puebla. Sí. Algo también que el turista viene y quiere ver, ¿no? Te pide siempre lo que es el tour de túneles. Entonces, el tour de túneles, los túneles más o menos que son unían de Puebla, Mira, o lo que se ha descubierto, digamos. Hubo un personaje en el siglo pasado, el siglo XX, llamado Enrique Cordero y Torres, y él hace un plano hipotético de la red de túneles que hay en el centro histórico de la ciudad. Y lo sorprendente es de que hasta la fecha, lo poco que se ha ido descubriendo está más o menos ligado a ese plano hipotético de Cordero y Torres. Como cualquier ciudad virreinal, hay conexiones probablemente entre iglesias, ¿no? Bueno, es importante decir que lo que te comentaba es un principio, que Puebla la puedes abordar desde muchos puntos de vista. Es decir, tenemos a la zona cívica. En estos días estamos conmemorando la batalla del 5 de mayo,
de 1862, en aquel momento contra el ejército más poderoso del mundo, que llegaba invicto. Justo además. coincidimos la charla, la entrevista el 5 de mayo. Sí, Mirá, claro. buen dato, no lo había tenido en cuenta. Y precisamente este asunto de los túneles va ligado a ese acontecimiento histórico. Estaba. Tenemos la Puebla histórica, obviamente en el corazón de la ciudad, y la Puebla moderna, al sur de la ciudad, ¿no? Entonces, es una sola ciudad, sí, pero la puedes abordar desde muchos puntos de vista. Sí, da para mucho recorrido. Sí. Es más, la visita a Puebla valdría bien la pena si solamente te interesara, por ejemplo, la zona cívica de los fuertes, donde tenemos los dos fuertes, donde tenemos el Planetario, sí, el Museo de la Evolución, está el Museo Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esa zona es muy rica en historia y en acervo cultural. Yo creo que vamos a hacer una segunda versión más adelante, Robo, porque Sí. se nos acabó el tiempo por temas de contrato, ya lo estamos pasando y nos van a correr de la radio. Así que bueno, te quiero agradecer la entrevista y que podamos compartir un poco de la historia y este Puebla que tanto nos apasiona y nos gusta. Recordando que esto es Tinga y Tango, el programa de radio. Esta entrevista va a salir el viernes en el programa de radio. Y bueno, con Rodo también ahí tenemos una página de tours, así que bueno, para que cuando esto pase también ahí podemos también ahí ofrecer tours. Y bueno, si quieres decir algo y pasar tu contacto o tus redes para que cuando esto pase, hablar de Puebla, Rodrigo, en unos pocos minutos es segmentar mucho. El segundo zoom, sí. En mi mano tengo, por ejemplo, la información de la Capilla del Rosario. Sí, no la tocamos, por ejemplo, ¿no? Pero será un placer en otra ocasión seguir abordando temas de esta bellísima ciudad. Bueno, Rodo, muchas gracias. A ti, Rodrigo. Esto fue una entrevista más de Tinga y Tango, el programa de radio, episodio 6, ya vamos en el episodio 6 con Paco Rubín. Así que bueno, esperemos que disfruten y que les pique un poco la historia y esta hermosa Puebla para poder conocer algún día. Y siempre serán bienvenidos. ¿Cómo no?